hemos llegado a la penúltima clase de este curso sobre el origen y el sentido de la universidad. El tema que nos toca oír hoy es la universidad en el siglo XXI y está a cargo del profesor Eduardo Maya Huergo, que ya nos ha dictado 2 clases de este curso y hoy tiene a cargo esta penúltima del total. ¿Sí? Bueno, entonces, después de estas dificultades técnicas, decidimos entonces hacer así, mostrar unas imágenes a modo de orientación, ¿no?, de lo que se va a hablar. Las voy a ir brevemente explicando, pero básicamente son fotos de universidades que después se van a entender y vamos a volver, en la medida de lo posible, a ellas, ¿sí? Es decir, la universidad en el siglo XXI se encuentra ante el panorama de la universidad, por un lado, ideologizada, como una escuela de preparación del pensamiento revolucionario, y por otro lado, que son todas estas, ¿no?, estas imágenes que de alguna manera ustedes conocen porque basta caminar un par de cuadras por acá por La Plata, ¿no?, ciudad universitaria, para darse cuenta, y el resto del país, Iberoamérica y el mundo también, el mundo civilizado también a veces tiene este tipo de cosas, quizás no tan así, pero no afean quizás tanto los edificios, toda esta cuestión así quedó muy en los 70s en Argentina, pero... Y por otro lado, la universidad privada, estas imágenes, ¿no es cierto?, el anterior dormitorio que era en Cambridge, esto es Nanterre, en Francia, Nanterre, una de las dependencias de la Universidad de París actual. Esto es Singapur, sus universidades tecnológicas, ¿sí? Entonces, por un lado, yo quiero plantear la universidad estatal, la universidad politizada, la universidad ideologizada y revolucionaria. Y otra cara de la misma moneda, no es que sea opuesta, que esté en contradicción con aquella, sino que parte de los mismos principios, pero termina en distintos medios, es la universidad privada, la universidad técnica, la universidad profesionalizante, ¿sí? Ninguna de ellas, alguna con más... Estas universidades me parece que nos pintan mejor la idea de que esto no es una universidad, de que la vida interna de los profesores, alumnos, etcétera, no es una vida universitaria propiamente dicha. Impacta más, evidentemente, pero este tipo también de universidades privadas, tecnológicas, de vanguardia, progresistas y progresivas, tampoco tienen vida universitaria. Son millonadas que se gastan literalmente, millonadas que se gastan, esto hay muchísimo para decir, por eso voy a ir resumiendo mucho, pero Oxford, en todos los colleges que tiene, cada uno recibe varios millones, la que menos recibe es 1 millón y pico de libras anualmente, y la que más recibe son 300 millones de libras por año. Entonces es un montón de dinero, evidentemente, que se gasta en algo que no es propiamente y esencialmente vida universitaria, ¿sí? Entonces, por un lado o por otro, tampoco tenemos vida universitaria, y un poco lo que se plantea, lo que se va a plantear aquí, es que la vida universitaria está muerta, ¿sí? No hay propia vida universitaria, salvo honrosas excepciones de programas, es decir, no de universidades en su totalidad, pero de programas en facultades o escuelas que sí siguen cultivando, ¿no es cierto?, la verdad para la que la universidad fue creada, ¿no es cierto? Bien, saco entonces las imágenes, no les quiero dejar el texto para que no sea tentador ir a leerlo ahí, porque como todo texto lo entiende el que lo escribió, y entonces no es lo mismo. Entonces, bien, la actual situación de la institución universitaria es el resultado de una serie de implosiones,
es discutible, es debatible, pero yo creo que de alguna manera es cierto, implosiones tendientes, como es obvio, a la autodemolición que han sido detonadas por los intelectuales que ostentan una mentalidad revolucionaria frente, esto es importante, a la desorientación y pasividad de intelectuales, profesores, alumnos y políticos. Mientras la universidad tomaba el rumbo que Mariano nos contó en la clase pasada, ¿no es cierto?, en Córdoba y en el mundo, después se iba haciendo eco de estas reformas y revoluciones, los políticos, como habrá sido el caso de la clase anterior, Hipólito Yrigoyen, lo único que hacían era canalizar para que estas fuerzas no se demuestren como algo mayoritario y entonces políticamente disminuir su impacto. Pero nunca propusieron una alternativa realmente universitaria, ¿no es cierto? El resultado, creo poder dividirlo entonces, como les contaba recién, en dos aspectos de un mismo proceso. Por un lado, la universidad revolucionaria, por otro, la universidad profesionalizante, vamos a llamarle así. La faz revolucionaria de la universidad ha sido dejada en claro ya desde las últimas conferencias aquí, sí, no solamente la última, creo que la anteúltima también planteó un poco esto, yo mismo en la anterior. En especial con la Revolución de Córdoba, llevado a cabo por Deodoro Roca y sus secuaces. Pero hay otro hito más internacional, más próximo a nuestro tiempo, posterior a aquel de Córdoba, al que algunos pseudointelectuales creen ver en la grandeza de este movimiento de mayo del 68 francés, que se había inspirado en los estudiantes cordobeses, como si fuese un hito esto, ¿no es cierto? Un hito de desarrollo, de progreso efectivo de la universidad. Entonces, que ese hito es el Mayo francés del 68 y brevemente quedará exponer qué es lo que pasó aquí. En 1965, 3 años antes, los sociólogos franceses Passeron y Bourdieu publican una obra titulada Les étudiants et leurs études, los estudiantes y sus estudios, donde exponen que la educación en Francia estaba desarrollada con el fin de educar siempre a una élite. Esto lo habíamos escuchado también en Córdoba y en otros lugares, ¿no es cierto? A una élite encumbrada que dirigiera los destinos del país. Es decir, como una aristocracia que se formaba en estas universidades, que eran parte cierto en algún aspecto, pero que había que democratizar la educación, ¿no es cierto?, para una más adecuada y justa distribución del saber. Bueno, en realidad eso quedaba por verse. Tras una revuelta de los trabajadores, los estudiantes de la Universidad de París deciden unírseles en el mes de mayo de 1968, generando protestas, toma de universidades y todo tipo de disturbios que darían forma a la actividad educativa de la universidad contemporánea. Sería el modelo. Tras los sucesos del mayo del 68, rápidamente, se llevó a cabo una profunda reforma en la enseñanza de Francia. En el mismo año, yo creo que es por el mes de septiembre o diciembre, no recuerdo, pero hacia fines del año 68, ya se sanciona la ley Fauré, por la cual se reestructura la educación universitaria en Francia, teniendo en cuenta los sucesos de unos meses atrás. Y se pedía a los profesores que se agruparan según su propio criterio. Esa era la democratización, ¿no es cierto? La insidiosa demanda de democratización para lograr que cada uno, según criterio, los profesores vayan asociándose en saberes y destruyan la estructura del antiguo régimen, ¿no? Constituyendo nuevas universidades a partir de las agrupaciones resultantes. Las agrupaciones se llevaron a cabo fundamentalmente por criterios políticos, debido a la influencia todavía cercana de los sucesos del 68. La ley ponía en práctica cambios radicales y a la vez que desnudaba las verdaderas intenciones sobre la universidad, destruían lo poco que quedaba quizás aún de serio en ella. Porque si uno se va a la universidad francesa, europea,
antigua al 68, ¿no es cierto? Bueno, ya encuentra ideologización, ya encuentra una desorientación y más bien una orientación malsana en muchas facultades, en muchos profesores, pero sí había seriedad, por lo menos investigativamente, objetivamente tomado, era un trabajo serio y profundo que ni siquiera después se va a suceder. Digo, por lo menos para sacar algo, ¿no es cierto?, que había de potable y de gente que podía estar, como acá mismo en la Universidad Nacional de La Plata, podía haber gente, por ejemplo, cristianos, católicos, practicantes, ¿no es cierto?, filósofos realistas, gente bien formada, que podía dar clase en la universidad pública misma, más allá de que adhiriese a todo el esquema, ¿no es cierto? Cada vez eso, fíjense, con todos estos sucesos, se va acotando a una dictadura cada vez más cercenante, ¿no es cierto? Eliminó las facultades, creando en su lugar unidades de enseñanza y de investigación, UER, de research, ¿no? Las universidades, como en parte ya abría la brecha para la investigación. La universidad tiene que investigar. ¿Qué cosa? No importa. Así como un consejo universitario, en el que los participantes son los delegados estudiantiles, el estudiante empieza a formar parte, recordemos que esto también estaba en los principios de Córdoba, empieza a formar parte de las decisiones de la universidad, pero no solamente ellos, sino el personal técnico y administrativo también, porque la democratización tiene que ser absoluta, ir a las raíces. Todos tenemos participación. Después lo que van a decidir no son los técnicos y administrativos, ¿no? Son los administrativos de encumbrado, digamos, ¿no? Ni los alumnos tampoco, pero ellos tienen que hablar, tiene que haber apariencia de que esto es una democratización que ha tirado abajo el antiguo orden de élite, ¿cierto?, aristocrático. Entonces, estudiantes, personal técnico y administrativo, imaginemos secretarios, ¿no es cierto?, así como personalidades externas, fíjense, representantes electos locales, la mairie, la alcaldía del pueblo, entonces que venga el señor que lo eligieron ahí también, que tome parte, porque la vida universitaria es parte de la vida social. Claro que es parte de la vida social, pero no por eso, ¿no? Es decir, si yo soy un vendedor ambulante, no por eso, porque soy parte de la vida social, voy a ir a tomar parte en las decisiones que se hace en un colegio, universidad, institución o lo que sea, ¿no es cierto?, formativa, en un museo, voy a decir, pongan este cuadro acá, o sugerir eso. Bueno, claro, que esté abierto esa injerencia es lo que ellos querían lograr, pero luego las decisiones se siguen tomando en otro lado, ¿sí?, en una mesa chica, como se dice. Personalidades externas, entonces digo, representantes locales electos por la democracia, empresarios y sindicalistas, todos metidos adentro, que vamos a decidir todos por todos. También alienta esta ley Foré el enfoque multidisciplinar, qué interesante, y la integración de las actividades de enseñanza y de investigación a través de la condición del profesor investigador, ¿no? Se recrea esta imagen, el profesor investigador. ¿Qué hace? Investiga. Este profesor investiga, no da clase, investiga. Y ahora vamos a hablar sobre eso también porque causa, si bien tiene sus aspectos positivos, en el fondo es fatal para el pleno desarrollo del profesor universitario. La Universidad de París dejó de existir propiamente el 31 de diciembre de 1970. Y los profesores que la constituían hasta entonces se reagruparon en 13 nuevas universidades, algunas de ellas multidisciplinares, son facultades que atienden varias disciplinas a la vez, y otras especializadas en determinados ámbitos de conocimiento. Y por un lado o por otro se rompía la unidad concreta del conocimiento. Las conclusiones del movimiento universitario francés, según sus propios promotores, fueron auspiciosas, pero como todo proceso revolucionario debe continuar profundizándose a pesar de las iniciales conquistas. Es un proceso que va hasta siempre, digamos, ¿no? Al final, nunca, no se supone que sea así, digamos, ¿no? Alain Touraine, aquel sociólogo francés, creador de la idea de la desmodernización,
no, es decir, estaba en contra de la idea de llamarle a la sociedad posmoderna, sino desmodernización, acabar, ¿no es cierto?, con la modernización, con la modernidad ilustrada, racionalizante, ¿no es cierto? Es un poco pensamiento de Horkheimer acá, ¿no es cierto?, y toda esta crítica que se le hace a la modernidad. Pero este es francés, ¿no es cierto? Habría que acabar entonces con esta desmodernización, es decir, del proceso por el cual la sociedad abandona el modelo racionalista ilustrado y sigue viéndolo como la semilla de la que han germinado muchos de los mejores avances sociales en los últimos 40 años. Para él entonces es positivo. Por ejemplo, dice la liberación de la mujer en el mundo desarrollado, el protagonismo creciente de la sociedad civil, la consolidación de los derechos sindicales. Todo eso ayudó la universidad, el cambio, la revolución que se dio en el Mayo francés. Para otro importante personaje también, Henri Weber, un sociólogo político, todavía vivo creo, el balance es importante, y lo cito: es la libertad de la contracepción y del aborto, la autoridad parental conjunta sobre los hijos, la posibilidad para que las mujeres abran una cuenta bancaria sin la autorización previa del marido, el derecho a la igualdad profesional entre mujer y hombre. Todo eso son logros que de alguna manera ayudó a ganar la mentalidad que puso en práctica los revolucionarios, aquellos jóvenes idealistas, vamos a llamarles así, que para nosotros es conocido ese término. París, entonces, cuna de la teología universitaria por excelencia, perdía ya todo rastro de aquella institución señera de la cultura occidental, cristiana, con los desmanes revolucionarios de 1793. Es decir, ya venía, son los achaques que ya se le venían dando en 1793, con un breve renacimiento en 1808, posterior a la Universidad Napoleónica, digamos, del esquema napoleónico, que cerrará definitivamente en 1885, siendo absorbida por la École Pratique des Hautes Études, es decir, la Escuela Práctica de Altos Estudios, que es la que hoy todavía campea en la universidad y que es muy importante y que saca muchos pensadores, ¿no es cierto?, propios de esta forma, ¿no es cierto?, que dentro de sus tres facultades, ciencias de la tierra, historia y filología, y ciencias religiosas, quedará absorbida. Es decir, teología, lo que se llamaba antes teología, obviamente no va a ser teología, está metida dentro de una de las facultades, de los programas de estudio que uno puede ir a estudiar a esa facultad, a esa escuela, porque el nombre escuela es propiciado justamente a propósito, y no es faculté, ¿no?, es école. Dentro de esas tres, la de ciencias religiosas, entonces, será donde uno pueda encontrar los rastros de la antigua teología, pero ausente totalmente. De todas maneras, aquel renacimiento de 1808, que había, yo dije, el modelo de universidad napoleónica, nunca fue reconocido por la Santa Sede, que en 1889, 4 años después del surgimiento de la École Pratique des Hautes Études, habría, por indicación del Papa León XIII, y delegaba ese estudio de la teología en el Instituto Católico de París, que primeramente se llamó la Université Catholique de París, y luego el Instituto Católico de París, la Facultad de Teología Católica, de dispar resultado. En algún momento fue buena, fue sobre todo el estudio de la patrística que se hace allí, es profundo, interesante, pero la orientación actual es temible, progresista, digo. Pero con esa apariencia es difícil ver, porque no es la actitud revolucionaria de vamos a enseñar la teología de los pobres o de lo que sea, que uno ya enseguida identifica. No, allí se sigue estudiando Duns Scoto, por ejemplo, pero con una interpretación y de una forma de mirarlo particularísima, ¿no? Entonces las universidades nacidas desde Francia, en París, estoy terminando con este tema entonces, en 1970, se mantienen en su denominación con el nombre de París, ¿no?
y el sobrenombre de la Sorbona. Y utilizan las instalaciones de la antigua universidad, situadas en el barrio latino de París, en los distritos quinto y sexto, en los arrondissements, en los barrios, barrio latino, barrio quinto, barrio sexto, y brevemente la Universidad París I, Panteón Sorbonne, especializada en economía, derecho, ciencias políticas, geografía e historia, la Universidad París II, se hacen con nombres, ¿no es cierto? Panteón Assas, especializada en derecho, la Universidad París III, Sorbonne Nouvelle, la nueva Sorbona, la Université Sorbonne Nouvelle, especializada en comunicación social, estudios culturales y teatro. La Universidad París IV, París Sorbonne, especializada en filología y lingüística. La Universidad París V, Descartes, de filosofía, uno dirá, no, especializada en medicina y ciencias de la salud. La Universidad París VI, Pierre et Marie Curie, UPMC, especializada en ciencias naturales, matemáticas e ingenierías, unidas desde este año 2018 con París Sorbonne, es decir, con la anterior, con la París IV. Universidad París VII, Diderot, Universidad París VIII, octava, Vincent Saint-Denis, empiezan a salir del círculo propiamente de París. Saint-Denis es un barrio al norte, un barrio pero que de alguna manera está integradísimo a París, pero no es París, no es propiamente la ciudad de París. Universidad 9, Dauphine, la del Delfín, pero no hay rey, así que no hay delfín tampoco, ¿no? Imagino. Pero el nombre sigue, ¿no? Es interesante. Universidad París 10, Nanterre, ¿sí? la que mostré recién, ese campus enorme, después la volvemos a poner, muy moderno. La Universidad París 11, París Sud. La Universidad París 12, Val del Marne, y la Universidad París 13, París Nord, como las Gare du Nord, Gare du Sud, las estaciones de trenes, ¿no es cierto? Así tienen una universidad en cada lado. 13 universidades de lo que era una sola. Y ese es el progreso que ha hecho París. Expandida esta mentalidad a todo el mundo, la universidad no será sino un campo de entrenamiento para la transformación de la sociedad en la que los jóvenes son instruidos con una fuerza inusitada en sus mentes que hace de ellos vacíos agentes de cambio social. Un cambio que se fagocita a sí mismo porque es eterno, como decíamos recién, la revolución, como la realidad misma, que es cambiante, y juegan, realidad y cambio, a morderse la cola en una espiral sin fin, ¿no es cierto? Porque la universidad tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque la sociedad avanza inexorablemente. Entonces avanza, cambia, ¿no es cierto? Y entonces tenemos la excusa para siempre meter la mentalidad revolucionaria e ir cambiando las estructuras que no nos parecen. Hasta ahí la universidad, como tomada desde la Universidad de París y desde estos acotes que hice al principio de la Universidad de La Plata, de la universidad reducida a un reducto justamente revolucionario, de fermento revolucionario. El otro perfil es mucho más definido y el más pragmático, es decir, aquel que la universidad se reduce más, al que la universidad se reduce, digamos. La universidad profesionalizante es un ente burocrático que se especializa en asegurarle a la sociedad que los egresados de sus diversos programas pueden cumplir con eficacia las funciones para las que han estudiado y se han preparado. Es decir, alguien tiene que decir que fulano o mengano, que es tal o cual cosa, está preparado para cumplir esa función en la sociedad. Le da el visto bueno, le da el check. Eso tiene que ser una entidad del Estado. Es el Estado, en esta idea política de que el Estado lo abarca todo, y entonces el Estado asegura la educación sexual de los niños, el Estado asegura la contracepción, el Estado asegura todo. Bueno, también el Estado tiene que asegurar que los profesionales que salen sean adecuados. Esa es la idea, esa es la única idea de esta universidad profesionalizante. De tal manera que un médico le pueda mostrar a usted un título por esta entidad expedido que tranquilice al paciente. Pone el título ahí, yo soy odontólogo, no le voy a hacer un desastre
en la dentadura. Mire, yo estudié, yo sé esto, no es que me compré este sillón y vengo acá a hacer lo que a mí me parece, sino que a mí me han habilitado. ¿Cuándo termina el conocimiento? Aristóteles estudió 20 años con Platón, ¿no es cierto? Yo cuando le digo eso a mis alumnos se horrorizan, pasar 20 años en la universidad con un martirio. Entonces, y cada vez, bueno, eso tendríamos que hablarlo también, cada vez estos prototipos de universidades se van desintegrando en pequeñas entidades de especialización, a veces terciaria, a veces universitaria, de especialización de algún determinado conocimiento. Entonces hay un modisto que tiene título universitario, hay un nutricionista, bueno, ahí quizás tenga más sentido, porque pero solamente se especializa en lo que usted tiene que comer y en el ejercicio sano que usted tiene que hacer, lo cual es muy bueno. Pero hay que ver si esa universidad necesita, si esa especialización necesita que también pase por la universidad. Lo que pasa es que al pasar por la universidad le enchufamos, ¿no es cierto?, la ideología imperante y entonces hacemos de él un agente de cambio social. Es decir, esta persona va a poner un estudio, un consultorio para que usted coma bien, coma sano y lleve una vida sana, pero no va a tener resistencias contra la ley del aborto o contra la ley del matrimonio igualitario o la que sea. Hablo desde nuestra perspectiva, pero no, al contrario, le va a parecer muy bien, porque él creció viendo que todo el mundo pensaba así, y bajo esos paradigmas incluso hasta explicados por profesores que se dedicaban a explicar esto, en marchas, en ver a la gente, es decir, toda la recreación mundana que él tuvo. Dentro de poco vamos a tener instancias postdoctorales en corte y confección, ¿no es cierto? Es el llevar la universidad a donde no tiene que ir, al ridículo, ¿no es cierto? Está muy bien el corte y confección, habría que rehabilitarlo por la causa del buen gusto, pero digamos que no tiene... La universidad es algo especial, es algo específico, no es cualquier cosa, no es para que cualquiera pase por ahí y obtenga un título. Eso a veces a algunas profesiones les cae mejor o peor, ¿no es cierto? La universidad profesionalizante... Ni siquiera a la universidad profesionalizante, ni siquiera le importa el cultivo del pensamiento en un nivel de instrumentalización ideológico, como es el caso de las universidades públicas o estatales. Es decir, en ese sentido sí se separan un poco. Acá vos venís a esta universidad privada, esta de Buenos Aires, imaginemos, bueno, en cualquier país del mundo, y te aseguramos que no va a haber paro, que no vas a tener un centro de estudiantes molesto que te va a interrumpir las clases, que no vas a tener carteles anárquicos y políticos en los pasillos de la universidad. Va a ser una universidad como estas que vimos acá también, que después recuerden y las veremos, esta de Singapur, esta de Francia, estas en Cambridge, en Oxford, ¿no es cierto?, en Harvard, que son limpísimas, ¿no es cierto?, que son ordenadísimas y que tienen, como yo decía recién, presupuestos altísimos que cubren todo eso y aseguran que alguien que teme, ¿no es cierto?, a eso... Porque están las dos cuestiones. Primero, que aquel que teme el estado de ideologización y entonces quiere hacer su universidad tranquilo y entonces puede pagar esto. Y está el que dice, no, hay que ir a la universidad pública porque ahí te formás, ahí te exponés a todo y entonces forjás el carácter y el espíritu y salís. Y entonces tenés que pasar por esos claustros para realmente ser un hombre, un hombrecito, ¿no es cierto? Si uno termina la escuela y va a esa universidad, entonces se forma porque ahí es la feria del mundo, ¿no es cierto?, como se llama esa obra. La Feria del Mundo, Feria del Mundo Rosa. Es por esto que este perfil lo encarnan más bien las caras universidades privadas que se dedican a ofrecer a estudiantes todo tipo de innovaciones en los instrumentos de aprendizaje, puertas de apertura y cerrado automático, limpieza aséptica en todos sus baños, uno entra al baño y es mejor que un hotel, comedores de lujo con una dieta balanceada, proyectores en cada aula, proyectores digo de imágenes, computadoras, sistemas para cada proceso de enseñanza, de tal manera que el alumno pueda dedicarse a formarse como contador, hotelero, ingeniero mecánico u odontólogo, pero que no reflexione nunca nada sobre el saber, la verdad y los valores. No sé por qué tienen que llamarle universidad a eso, ¿no es cierto? Que hagan otra institución. En 1999, esto es interesante, en 1999 se presentó un informe de dos investigadoras para el American Council of
Education, llamado, es decir, el Consejo Americano de Educación, llamado What Business Wants from Higher Education. Lo que el negocio quiere, desea de la educación, espera de la educación superior. 1999, en la que afirmaban estas dos señoras que los centros universitarios perdían el tiempo con asuntos tan inútiles como los sonetos de Shakespeare o la filosofía de Kant. Bueno, con la filosofía de Kant pierden el tiempo, seguramente. Pero bueno, digamos, por lo menos al lado de lo que se estudia después, para conocer el idealismo, será útil, qué sé yo. Pero se pierde el tiempo con eso, ese es el mensaje de esto, del informe. Sigue diciendo, el profesor de mitología lituana debe ser reemplazado por Bill Gates. Fíjense, este es textual, ¿eh? Especialista en beneficios masivos. Porque, claro, ¿quién va a leer un soneto de Shakespeare hoy? ¿Y quién va a leer la crítica de la razón pura? ¿Para qué? ¿Y para qué, además? ¿No es cierto? ¿Para qué propiciar que se haga eso? Hay que ir a los beneficios masivos. Las universidades suelen estar, dice, divorciadas del mundo, the real world, dice, el mundo real, no ese mundo, sino el mundo real, suelen estar divorciadas del mundo real, y este mundo real pertenece a las grandes empresas. Por lo tanto, hay que saber de bolsa, consumo, etc. Fin de la cita esa. Me voy a permitir ahora, es terrible, ¿no es cierto? Es esto. Me voy a permitir leer algunos pasajes de este libro que es interesante en este aspecto, que es de un amigo, de un conocido, un amigo tomista, doctor en filosofía, mexicano, de Guadalajara, profesor allí, Manuel Ocampo Ponce, que tiene un librito que se llama Filosofía de la Cultura, editado por los dominicos de Valencia, de DICEP, las dominicas, que tiene un capítulo sobre la universidad y la conformación de la cultura. Claro, si uno va a hablar de la filosofía de la cultura, lo cita mucho a Derisi, que tiene también estudios sobre eso, y hace estas propias de su, estas conclusiones propias de su experiencia, que yo hablando con él le agradecía porque son mi experiencia en la universidad, y también esto quería ser también una conferencia en la que yo también les pasara mi experiencia en esto, ¿no es cierto? Leo brevemente algunos pasajes. Las universidades de hoy día, lejos de restablecer el orden jerárquico de los distintos sectores de la cultura de acuerdo con una escala objetiva de valores, han sido las principales promotoras del desorden actual. Es duro, es fuerte, es directo, sí. Desafortunadamente, en este contexto liberal, la universidad reducida a empresa, se refiere más bien a la universidad privada que hablábamos recién, ya no sirve a los ideales de verdad y de cultivo o cultura, sino que al someterse a las leyes del libre mercado que determinan la escala de valores económicos o materiales, como el fin de toda la universidad, de toda la actividad, la universidad contemporánea se limita, en el mejor de los casos, a producir profesionales vagamente útiles a la sociedad y en muchas ocasiones se han convertido en una fábrica de mercaderes que utilizan la educación exclusivamente como un medio de lucro, realizando con sus títulos y grados académicos toda clase de acciones y empresas en las que todos o casi todos los medios son considerados como lícitos con tal de que se generen utilidades. Los nuevos sistemas de certificación y calidad exaltan lo cuantitativo, haciendo parecer que el nivel de una universidad o empresa es proporcional al tipo de instalaciones, edificios, aulas, extinguidores, sistemas administrativos, computadoras, quedando relegado lo esencialmente universitario. Y esto es lo que yo compartía, particularmente este pasaje, porque yo he estado en algunas universidades aquí y afuera, privadas, en las que los procesos de acreditación vienen después de Dios, Dios y el proceso de acreditación. Es lo más importante que ellos pueden temer. Y entonces, si falta un extintor, salen corriendo a comprarlo. Y si falta pintar un caño de amarillo para que diga peligro, salen enseguida y mandan y retan, ¿no es cierto? Eso yo lo he visto, eso es así. Ahora, si la biblioteca, revistas del año 30 se desarman en pedazos por la polilla,
nadie ni se inmuta, ¿no es cierto? Esa es la transformación, ese es el trastoque que tiene la universidad actual, ¿no es cierto? De aquí que se concluya, una vez más, el carácter imprescindible de la filosofía como ordenadora de todos los demás saberes que encuentran su unidad en el ser. Esa es la propuesta, evidentemente, de Manuel. Es posible que la universidad se especialice en uno u otro aspecto de la verdad, que cultive una ciencia o técnica en lugar de otras, pero a lo que nunca puede renunciar es a su propia esencia, es decir, a la referencia e integración en la verdad absoluta de las verdades parciales a través de la filosofía, ya que de lo contrario la ciencia y la técnica no encontrarán su lugar para contribuir al bien propio del hombre para producir cultura. De aquí que las universidades que carecen de filosofía, o lo que es peor, que obedecen a estos sistemas, hayan perdido su carácter universitario, quedando pulverizadas en un conjunto de escuelas independientes, sin el carácter unificador e integrador de todos los sectores de la verdad, en la unidad de la verdad total y superior, y han quedado solo artificial y extrínsecamente unidas por una administración común que acaba devorándolas, ya que en lugar de que gobierne la academia, se invierten los papeles quedando ésta arrodillada en función de los sistemas administrativos. Sistemas administrativos, investigación, contemplación y docencia de la verdad. Todo eso tiene que estar en la universidad. Los instrumentos didácticos y los sistemas administrativos son únicamente medios para alcanzar el fin de la universidad. Una casa de estudios en la que la investigación filosófica no integra los demás saberes no es una universidad. Y finalmente dice, la universidad tampoco es la suma de facultades, sino todas las facultades en unidad orgánica en la que la filosofía como vocación del todo juzga y ordena los demás saberes. Sin metafísica no hay sentido académico de la universidad. Una verdadera universidad debe integrar la filosofía cuyo objeto es el ser, es decir, el objeto más universal, las humanidades cuyo objeto es el hombre, las ciencias particulares experimentales, las técnicas, las artes, y más aún, una universidad católica debería tener a la teología sobre la base de la revelación y de una buena filosofía perenne que ilumina e integre los demás saberes. Porque claro, dentro de esto, y es lo que iba a tocar brevemente ahora, están las creaciones de las universidades católicas. Como contrapeso, inicialmente, queriendo de alguna manera hablar y profundizar las cosas que la universidad tradicional, diríamos, había perdido. Lo que pasa es que el derrotero de la Universidad Católica mundial, nacional pero mundial, ha sido por demás deficiente. Se han reducido en muchos casos a meras empresas con sucursales en otras ciudades, en otros países incluso a veces. La Universidad de Bolonia tiene acá en Buenos Aires un centro también, o sea que son internacionales a veces también. Pero la Universidad Católica, que fue realmente una respuesta en su tiempo, en el siglo XX, la Universidad Católica Argentina surge por contacto de Monseñor Derisi con Pablo VI directamente. Pablo VI enojado con el episcopado argentino que no teníamos una universidad católica. Y entonces se hace de los viejos cursos de cultura católica y pasan a lo que es hoy. Y emitir un juicio sobre lo que es hoy y es bastante peyorativo, porque la verdad que es eso. Son empresas, mega empresas, que tienen de todo y cada vez abren más facultades. La Universidad Católica acá de La Plata tiene más de 50, si no me equivoco, carreras. Cursos cortos, carreras, actualizaciones, una serie de cosas que es difícil, ¿no?, mantener la unidad que decía acá y no ser fagocitada en ese sentido, porque es más grave que la Universidad Católica sea fagocitada por el sistema, porque está llamada a una vocación más alta incluso, ¿no es cierto? Entonces el ruido cuando cae, cuanto más grande es más fuerte y es más pesada la última característica, en este sentido, que me parece importante definir de la universidad actual es el especialismo.
Y esto atraviesa a los dos esquemas de universidad que yo dije antes, la profesionalizante y la revolucionaria. Es decir, la investigación de un aspecto parcialísimo de la realidad para profundizarlo y lograr así una investigación original, de carácter original, porque eso es lo que se pide como, pero no que se sugiere o que se aconseja, sino que se pide como herramienta, como punto necesario a cumplir si uno quiere hacer una tesis doctoral. El tema tiene que ser original. Evidentemente, uno no va a tocar un tema que ya en todo ha sido desarrollado igual. Evidentemente que tiene algún aspecto original, pero esa originalidad muchas veces se propaga o se propicia que se haga con autores y con obras totalmente desconocidas que no tienen ningún valor ni ningún sentido para la verdadera cultura. Entonces algún autor se termina yendo a un filósofo soviético, checoslovaco, que escribió por ahí 2 o 3 obras y que nadie lo trató. Entonces, como la universidad me pide que sea original, yo tengo que ir tras... Sorpresa mía fue cuando yo en una universidad católica dije que iba a estudiar Santo Tomás y dijo, no, Santo Tomás no, ya está, dijo. No, ya está, ya hay muchos estudios. Como diciendo, ¿qué vas a poder proponer de nuevo, no es cierto? Bueno, sí, no es que uno era un genio que venía a traer un Fabro, ¿no es cierto? Que venía a traer una doctrina rimbombante, digo Fabro por aquella cuestión de los años 70, creo que fue por ahí, 60 o anterior, con Geiger, sobre todo estas cuestiones tomistas, pero digo, más allá de eso, la filosofía siempre nueva, como es filosofía perenne, siempre hay algún aspecto que se puede resaltar. No, ya estaba. Es el árbol, yo digo, que tapa el bosque, ¿no? Porque al final uno termina dedicándose al verbo eimi en el segundo libro de la metafísica de Aristóteles para mostrar la idea de ser, qué sé yo. Entonces, bueno, de ahí puede salir una linda tesis, sí, ciertamente, pero esa ultra especialización, lo que trae normalmente, y eso es de cajón, siempre es así, es la pérdida de la unidad total del conocimiento. Es decir, que es increíble ver cómo gente que se especializa en un verbo griego en el segundo libro de la metafísica de Aristóteles, después desconoce la metafísica, como en su totalidad, digo, y desconoce el valor de Aristóteles. ¿Para qué hiciste eso? Y no, porque me parecía interesante, porque ahí, entonces después cómo lo toma Rousseau, qué sé yo. Esto es terrible, ¿no es cierto? Digo, es el árbol que tapa el bosque, son las investigaciones que muestran una falta de visión global de un autor o de una obra o de una época para quedarse con la utilización de un término en especial o de una cuestión mínima sobre una consideración que debería ser universal, debería estar apuntando a una consideración universal. Y eso, brevemente cuento la experiencia mía en un congreso internacional en Leeds, en el Yorkshire de Inglaterra, una región norte de Inglaterra. Ahí se hace el International Medieval Congress, el Congreso Internacional Medieval, el más importante del mundo, el más grande, el que son varios días, es toda una universidad, realmente es una atracción interesante y son instalaciones riquísimas, es decir, poderosísimas y muy tradicionales también, porque los ingleses han mantenido, ¿no?, toda esa estructura antigua, esos edificios victorianos, la utilización de la madera, de las alfombras, de los tapetes, y entonces le da un aspecto tradicional, pero luego lo que está dentro es una mera cáscara, digamos, ¿no? Entonces es increíble ver a miles, cientos, miles de estudiantes de todo el mundo, rumanos, argentinos, brasileros, norteamericanos, bueno, de todos lados, en varios días, disertando sobre diversos aspectos, y uno va seleccionando la ponencia que quiere ir a ver, y entonces le dicen dónde es, a qué hora, y entonces se va como de un lado al otro, y está todo armadito realmente. Hay una feria medieval, hay
hay halcones de casa, hay música medieval, hay cuchillos medievales, hay lo que usted quiera. ¿Sí? Toda una industria hecha sobre esto. Pero el pensamiento medieval, no es de la cristiandad, es de esa Edad Media tomada modernamente. Es decir, uno bajo el título de medieval puede poner cualquier cosa dentro. Y entonces ahí conviven especialidades estériles con aportaciones genuinas, porque está todo mezclado, ¿no? Entonces uno puede hablar de la filosofía tomista, puede hablar de los halcones de casa de Federico II Hohenstaufen. Es lo mismo. Interesante todo, porque todo es aplaudido, ¿no? Salvo cuando uno pone un poco incómodo algunas cosas. Conclusión. Cito al maestro Chesterton, que dice: ha prosperado en nuestro tiempo la más singular de las suposiciones, aquella según la cual, cuando las cosas van mal, necesitamos un hombre práctico. Sería más acertado decir que cuando las cosas van muy mal, necesitamos a un teórico. Un hombre práctico significa un hombre acostumbrado a la simple vida diaria, a la manera como las cosas funcionan normalmente. Cuando las cosas no funcionan normalmente, has de tener un pensador, aquel que sepa por qué no funcionan. Si un aeroplano tiene una ligera avería, un hombre mañoso puede arreglarlo. Si la avería es muy grave, es mucho más probable que nos veamos obligados a sacar a las rastras de la facultad o un laboratorio a un viejo profesor despistado con el pelo blanco, despeinado, para que analice el mal. Cuando más complicada sea la avería, más canoso y despistado deberá ser el teórico necesario para ocuparse de ella. Y en algunos casos extremos, nadie, sino el hombre, probablemente chiflado, que inventó tu aeronave voladora, podrá decirte qué le pasa. Esto está en un libro que se llama Lo que está mal en el mundo. Y me interesa plantearlo para la idea de la universidad como aspecto práctico, pragmático, de que sepan hacer en el hacer y no en el ser, en el pensar, ¿no es cierto? Bien, siguiendo, para terminar, el excelso estudio del profesor Francisco Bocos, que se llama El problema universitario, encontramos una serie de etapas que muestra perfectamente el declive progresivo de la universidad desde una casa de auténtica sabiduría hasta la actual universidad revolucionaria. La universidad es la plena manifestación de la inclinación del saber del hombre. Implica el sometimiento a las leyes de la inteligencia, el trabajo constante, humilde y silencioso, y a la realidad del ser, lo que implica combatir el subjetivismo, sin olvidar el sometimiento a las normas de la verdad. En este modelo, el maestro es el poseedor del saber, dispuesto generosamente a transmitirlo y el alumno a aceptarlo, con sacrificio, pero está dispuesto a obtenerlo. La interrelación entre alumno y maestro implica un ambiente de serenidad, concordia, orden y paz, y el reconocimiento de la superioridad moral e intelectual por parte del profesor o maestro, y no de que somos iguales o que el profesor es meramente un destapador, un descubridor para que él mismo construya su conocimiento. Y en ese sentido podemos armar el siguiente esquema de decadencia hasta nuestros días de la universidad. Primero, la universidad filosófica, es decir, entre comillas. Con el inmanentismo y antropocentrismo de la edad moderna, la universidad se hace filosófica aspirando a una verdad enteramente natural. Es la universidad que cultiva la filosofía, pero en ese aspecto, no la filosofía propiamente dicha. Segundo, la universidad científica. El positivismo marca el segundo grado de la caída, con la preocupación por las causas segundas, perdiéndose la unidad en su conjunto. Tercera, la universidad profesional. El modelo de universidad profesional
es el del aprendizaje para la obtención de un título. Solo cuenta la preocupación por egresar. Y acá este modelo se inicia, si bien hoy es rutilante, pero se inicia en la Universidad Napoleónica. Napoleón quería eso, traer y acotar la universidad a aquello que él pudiera controlar y que él quisiera. Y acá en Argentina con la ley de Avellaneda, me imagino lo habrán visto. La universidad burocrática, cuarto. Con la universidad burocrática lo importante es la administración y el suministro de empleos o la obtención de poder. La universidad puede muy bien ser un campo de experimentación social y política. El espíritu utilitarista se adueña de ella, quedando relegada a las políticas que caigan desde el Estado en sus diversos gobiernos. Entonces es un centro de aplicación y así andamos, ¿no es cierto? Sobre todo en Argentina esto tiene vaivenes bastante grandes en la educación, porque van para un lado, después van para el otro, dicen que todo lo anterior está mal, entonces hay que renovarlo, eso mismo se va a renovar después. No hay ni siquiera una tradición de esto, ¿no es cierto? Quinta, la universidad revolucionaria. Los alumnos se forman para la revolución de la sociedad conforme a los ideales de la cultura liberal y el marxismo. Es decir, la Universidad de Gramsci, la universidad inspirada en el programa cultural de Gramsci. En la escuela de Frankfurt de Horkheimer, Adorno, Marcuse y Habermas. La toma de facultades, la democratización de la educación, el vaciamiento último de los restos universitarios. Y voy a detenerme simplemente un segundo en Marcuse, que dije aquí, en Herbert Marcuse, porque es justamente uno de los que se cita como ideólogos del Mayo francés. Es decir, hasta el Mayo francés, hasta el Mayo del 68, Marcuse era un pobre profesor de filosofía y a partir del Mayo francés empiezan a reeditarle las obras que antes él venía editando, pero que no tenían ningún éxito y que se popularizan. Los estudiantes universitarios del Mayo francés desplegaron en baños universitarios, en cafés, en distintos lugares, carteles que tenían las 3 M, Marx, Mao y Marcuse, para que se vea bien, ¿no es cierto?, la plataforma de donde se partía. El último aspecto abordado por la universidad revolucionaria, que atraviesa y toca también a la universidad profesionalizante, es la ideología de género, que ya tiene no solo eco en los alumnos y profesores en todo el mundo, sino cursos y programas como en la antigua Universidad de Köln, Colonia. Y cito aquí, después lo voy a mostrar en las imágenes, cito aquí un texto traducido del alemán original de la página de la Universidad de Colonia, sobre el programa, se llama Gender Equality and Diversity Study Program. Igualdad de género y diversidad, programa de estudio. Cito: se debe abordar a los estudiantes con sus diferentes conocimientos y orientación y horizontes de experiencia, así como las situaciones de vida, y encontrar condiciones marco adecuadas que permitan un aprendizaje orientado a objetivos y autodeterminado. Los maestros deben recibir apoyo para reconocer esta diversidad como un potencial para la enseñanza de alta calidad y para desarrollar e implementar medidas apropiadas. Y entonces será este programa que usted puede ir a estudiar, si le interesa, Gender Equality and Diversity Study Program. Está dicho en inglés, de hecho, no en alemán. La única solución posible entonces es el sometimiento a las leyes del pensar y a sus exigencias morales. En última instancia, la adhesión a la verdad. En este esquema que recién repasamos, advertimos la lucha entre la modernidad en permanente avance y la verdad hackeada por el mal. Lo que ocurre en la universidad sería un aspecto más de la lucha, es decir, la universidad está metida en esta lucha entre la conquista de la verdad y el error, ¿no es cierto? Bueno, si podemos, ponemos las imágenes para contar lo último. Ahí está, sí.
Bueno, acá están los estudiantes del Mayo francés. Girard Pompidou, dice el diario. Prohibido prohibir, el famoso lema pintado en una pared ruinosa, justamente, porque nunca podía estar en un parque, ¿no es cierto?, de las Tullerías, qué sé yo, no. Las estudiantes francesas que están cambiando el mundo, se las presento. Es una típica forma europea de pintarse la cara, como ellos sabían hacer antes del cristianismo también. Esto es claramente una facultad argentina, ¿sí? Por lo fea, se la identifica por lo fea justamente. Y por lo, ni siquiera artísticamente han tomado, facultad tomada, ¿no es cierto? Con 3 signos de admiración al final, no saben ni escribir. Facultad sin líderes, anarquía, bueno, ahora tenemos experiencia de esto. La facultad, además, se especializan en ser feas, ¿sí? Es decir, edificios que uno no quiere pisar realmente. Miren esto. Un melenudo y atrás la Iñaki de Juana, preso por escribir, por la libertad de expresión, contrapoder. Ese es el marco normal que tenemos. ¿Quién sabe algo? Nadie, porque es la ideología la que domina. Son los eslogans de la ideología y se repiten y punto. Esto es un dormitorio en Oxford, que es la universidad privada, porque ciertamente que hay que pagarla, aunque sea tradicional, hay que pagarla. Y esto es Nanterre. Ahí está la ciudad moderna de París. Esto es Gante, Bélgica. Esto es Singapur, ¿ven? Sí, minimalismo, no hay ni un cuadrito colgado, nada, no hay arte, no hay nada, y todo es práctico, porque entonces la señorita puede salir de ahí sin toparse con la pata de la mesa, tiene la computadora última, ¿no es cierto? Hay silencio, hay aire acondicionado, calefacción, usted tiene todo. Hay un muchacho que viene y le limpia cuando usted se levanta, es decir, sí, es todo eso, pulcro, ordenado, soviético casi, ¿no? Y esta es la imagen que está en la Universidad de Colonia, que yo decía, donde he leído en alemán el texto que yo les decía recién, de cómo ellos proponen este proyecto, ¿no es cierto? Hay una chica, una profesora, lo que sea, sacando un libro que ya habla de género, Gendering, habría que ver después, actual. Y yo como último aspecto quería, esto repasarlo simplemente, mostrarles mi experiencia, compartirles brevemente, si me permiten, mi experiencia en Oxford, en la Universidad de Oxford, en el colegio, en el College Corpus Christi. Los nombres son todos cristianos y profundamente devotos y piadosos los nombres. El Colegio de la Magdalena, el Corpus Christi, All Souls, que ahora lo vamos a ver, de todas las almas. Preciosa entrada, ¿no es cierto?, típica de universidad inglesa, con esa piedra propia, medio amarillenta que tienen allá. Por ahí entramos y me recibió una profesora de la universidad, de ese college que es muy chiquito, en comparación con los otros, no tiene tantos fondos, pero tiene muy pocos alumnos y muy pocos profesores también. Esta es la disertación. Allí estoy con otro profesor de Harvard, era y una profesora norteamericana que hizo de moderadora, ¿no es cierto? Esta es la Universidad de Leeds, el modelo típico de esta piedra amarillita que yo decía, no sé si se nota, ¿no? Muy lindo, es precioso esto. Esta es la casa de los estudiantes, donde me alojé, por ahí, me creo que está. Todo ordenadito, todo limpio, realmente. Esta es la famosa Radcliffe Cámara en Oxford. Y vean ustedes el trazo, ¿no?, de
del indeleble del tiempo, digamos, en ese sentido. La Scuola Metafisiche, no es para mirarme a mí, sino para mirar esto. La Scuola Metafisiche, Scuola Moralis Philosophiae. La entrada a cada una de las escuelas, de las facultades, digamos. Y esta es la pequeña biblioteca, la profesora allí que me auspiciaba el tour. Y cuando vamos pasando, me muestra la pequeña universidad, la pequeña facultad, y me comenta que justamente lo que hacen es dedicarse exclusivamente a un alumno, un profesor, un alumno. Entonces tienen momentos de tutoría donde van guiándolo en las clases. Es decir, es un modelo alternativo a la clase tradicional, la clase de todos los alumnos juntos con un profesor, sino que es más bien de posgrado, o de especializaciones, o de equivalencias de otras carreras que van actualizando el programa de estudio. Entonces tienen encuentros, uno tiene dispuesta la biblioteca, los profesores, los tiempos, lo va haciendo. Pero es una universidad sin alma realmente, ¿no? La profesora que me llevaba era italiana, y ella estaba allí, Marmodoro de apellido. Y ella estaba allí hace ya mucho tiempo estudiando, y después había quedado como profesora. Y claro, italiana era católica. Y entonces me decía que el impacto de venir de una universidad italiana, por lo menos que vivía de las rentas, ¿no es cierto?, de la verdadera educación cristiana, ¿no es cierto?, tradicional, con el encuentro con Inglaterra fue impactante, fue difícil, porque claro, les falta, tienen todo el aparataje, digamos, el andamiaje, pero les falta la profundización. Cuando uno quiere ir a profundizar, entonces, ¿qué se estudia?, le pregunta a la profesora. Y yo ya sabía esta especialización que me dijo, que se estudiaba muchísimo. Yo me fui dando cuenta en las universidades europeas cómo venía la mano. La mayoría de los profesores acá estudia Philosophy of Mind, o of the Mind, filosofía de la mente. ¿Qué es? Es un intento de contenidos filosóficos con los aportes, o a la luz de los aportes, de las disciplinas como la neurología, ¿no es cierto? Y los procesos mentales que llevan a pensar, a imaginar, a soñar. Y entonces la filosofía se encarga de darle un tinte filosófico, si se puede decir así, de eso. Y para eso hay un montón de dinero, no se imaginan, ¿eh? Cuando uno quiere estudiar Santo Tomás y cuestiones de los comentarios de Pedro Lombardo, no hay nada. Pero si uno quiere estudiar Philosophy of the Mind, hay universidades y programas enteros dedicados con becas exclusivas que lo ponen a usted en una universidad, en Roma, en España, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Escocia, en donde quiera. Todo el mundo estudiando esto y hablando de esto. Era un club, digo yo, porque era un grupo de pequeños profesores, unos 25 profesores, formaban todo el college, presidido por una sacerdotisa, una presbítera, casada con una señora que era la profesora de ahí también, ¿no es cierto? Claro. Pero eso es lo normal, Está ahí y uno puede entrar y ver eso. Sí, formalmente casada. Digo, el panorama es preocupante porque la misma universidad no encuentra salida, no sé si la está buscando, pero tampoco encuentra, ¿no es cierto?, los buenos profesores que están en la universidad. Muchas veces no tenemos acceso, ¿no es cierto?, a la posibilidad de generar otra cosa. Dios con su providencia sabrá dirigir la universidad si es que hace falta todavía, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias.